Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Continuamos con la formación cristiana católica integral acerca de la experiencia religiosa y todos los contenidos que suponen siempre pues un descubrimiento de la propia fe que uno está viviendo y también ver el grado en el momento del camino que uno está realizando en el seguimiento de Jesucristo, en la sécula Christi, para ver realmente dónde está situado, en qué cosas puede mejorar y qué cosas puede de algún modo rechazar porque son amenazas o son cosas que ya no tienen que ver con el hombre nuevo, con el Cristo que está en nosotros, que quiere crecer, configurarse en cada uno de nosotros. Lo hacemos in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave crux spes única. Ave crux spes única. Nuestra única esperanza. Ave María, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el unigénito del Padre, para hablar, dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? ¿Cómo puedo explicar a los hombres en qué consiste el reino de Dios? Nuestro maravilloso Redentor y Salvador, pues se fija en el grano de mostaza y se fija también en esa levadura que la mujer tomó para después fermentar. Es decir, el grano de mostaza iba a ser enterrado en tierra por el hombre que la toma y la siembra en su huerto, en el huerto de nuestro corazón, y va a crecer. Se hizo un árbol, dice el Santo Evangelio, Lucas 13, 18, 21. Se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. De esto se trata en la vida cristiana, de que esa semilla del bautismo crezca, crezca y crezca hasta llegar a ser un gran árbol, que ya en el paraíso de esos frutos de alabanza, de reconocimiento, de adoración que Dios se merece. Y este reino de Dios también se compara a esa mujer que toma esta levadura, la tomó, la metió en 3 medidas de harina en su corazón, en lo más profundo, en lo más íntimo de su ser, para que fermentara, para que se expandiera, para que creciera. El reino de Dios crece, por lo tanto, en nosotros. El reino de Dios es un camino de fe arduo, tantas veces complejo, lleno de encrucijadas, pero es una gran aventura, es la aventura de la propia vida y que tenemos que saber vivir desde la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Cristo vivo y resucitado en nosotros. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esta es la gran fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar y en la que todos estamos injertados en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Bueno, vamos a continuar con esta formación cristiana. Hoy nos toca el capítulo cuarto ya de este trabajo arduo, interesante, ya son unas cuantas horas, ¿eh? Son muy pocos los que lo han visto y probablemente ahí se queda al menos en las redes para que en el futuro pues sirva que también como testimonio, como ayuda y como guía, porque son, creo, contenidos que no pasan de moda, ¿no? La tradición jamás pasa de moda, la dogmática jamás pasa de moda, pero tampoco los trabajos que autores, teólogos, filósofos, psicólogos que son cristianos realizan para que el hombre comprenda mejor su camino en este mundo, en compañía, por supuesto, de Cristo y qué significa, ¿no? El ser cristiano adulto. Bueno, pues aquí vamos a hablar sobre la autonomía humana, un temazo, autonomía humana y asentimiento religioso. La autonomía que es unas palabras que en la moral se usa mucho, pero que a mi profesor de moral, Juan José Pérez Soba, un experto, un perito en la materia, pues no le gustaba nada, no la detestaba propiamente. Autonomía, ¿qué es eso? ¿No? Uno que se da una ley a sí mismo, no, ni la ley natural te la has dado a ti mismo, ni la ley divina, es Dios que te la da y por lo tanto tú lo que tienes es que corresponder, ¿no? Pero vamos a entenderlo a medida que vamos desgranando este capítulo. En la primera parte tiene, creo, 3 partes. La primera va a ser la fe, certidumbre sin garantía. La fe, certidumbre sin garantía. Vamos a intentar entender qué es esto. Lo bueno que tienen los vídeos en YouTube es que los dejas ahí y los puedes volver a ver una y otra vez. La lista de reproducción está completa y tiene su orden cronológico propio, ¿no? Para aquello que uno no entienda un día o una parte que vio y le quedó por ver otra, pues se puede repetir las veces que necesite para comprender. Yo sé que hablo muy rápido, soy bastante vehemente en la dicción de la palabra, pero también es bueno, yo creo, para que no se duerma nadie, ¿eh? Escuchando estos vídeos, que como digo, no son de entretenimiento, sino de formación cristiana católica. Católica. Aquí no hay nada
que vaya contra la teología de la gracia, contra la teología de la eclesiología, contra la teología de la sacramentaria, contra la teología de la misionología, de la pastoral, etcétera. Aquí todo está engarzado en la tradición sagrada, en el magisterio sagrado, y la Iglesia simplemente lo que está es dando documentación y dando trabajos que lo que hacen es abundar, expresar de forma más abundante sobre las verdades de fe que ya han sido reveladas, pero que nos hace falta formarnos para dar esos puntos sobre las IES, esas comas, esos puntos de aparte, todo lo que necesitamos para guiarnos en esta gramática de Dios, en esta lectura de la propia vida, en esta fenomenología de nuestra propia existencia personal. Bueno, vamos a por ello. Nuestro análisis de la actitud religiosa no se ha referido hasta ahora a uno de sus componentes esenciales, que es la naturaleza relacional de la actitud. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando mucho de lo que es esta actitud en cuanto a nivel personal, desde la persona, ¿no? Pero claro, no el nivel de la naturaleza social, vamos a decir, de que la actitud tiene una relacionabilidad propia, ¿no? Y más la religiosa, no solo por la comunión de los santos en la que está inscrita toda actitud religiosa, ¿no? Y el deseo de comunión con Dios, de que Dios que te dialoga contigo, ¿no? Te da ese sermón, esa palabra que es Cristo, para que tú conozcas al Señor en la respuesta de fe, en ese consentimiento. Bueno, vamos a ver qué significa, ¿no? Todo esto. Entonces, la naturaleza relacional de la actitud, vamos ahora a entrar. Nuestro estudio de la resistencia era, por su parte, también excesivamente formal, limitándose a considerar la localización de la resistencia correlativamente la manera como la religión llega a reajustar en su profundidad a la persona. O sea, eso hemos visto, el tipo de resistencias, todo lo que es el proceso de conversión, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y también que la religión, por lo tanto, realiza algo maravilloso en la persona, ¿no? Que es algo propio de la religión, por ser seres, ¿no? De naturaleza religiosa, que es reajustar en profundidad la persona toda. No es, sin embargo, un hecho despreciable la resistencia que opone el creyente a un Dios que se presenta como persona. Es decir, aquí inicia la relación. Es decir, ya no es solo un tema, Dios no solo me afecta, vamos a decir, a mí afecta a todo lo mío, ¿no? Y sobre todo que Él mismo es persona. Él mismo tiene, vamos a decir, no depende en absoluto de mí. Tiene su propio pensamiento, su propio sentimiento, los sentimientos de Cristo, tiene su propia acción, su acción divina, ¿no? A través de la gracia en el corazón de los hombres. Él es personal, es libre, es la libertad absoluta, es la libertad misma, ¿no? Es el ser más libre que existe, es la libertad. Entonces, ahí esa persona, en confrontación con ella, en esa relación con esta persona divina, por eso Cristo es persona divina, fijaros que tiene dos naturalezas, ¿no? Divina y humana, pero tiene una sola persona, es la que se ha encarnado, es decir, el que está en el cielo, ha venido a la tierra y es uno. En la unión hipostática se unen dos naturalezas, pero siempre es la misma persona del Verbo de Dios que antes de ser humanado estaba simplemente siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad en el seno del Padre y ahora viene ya encarnado y ahora aparece como persona humanada, pero divina entre nosotros, ¿no? Entre los hijos de los hombres. Con esta persona es con la que tenemos que contrastar siendo cristianos, tenemos que confrontarnos, hemos visto también todo el tema de la identidad, del modelo, también tenemos con él las resistencias cuando viene el momento de la conversión, quién es Cristo, qué ha dicho, qué ha enseñado, y todo eso es lo que tiene que remover por dentro, ¿no? Por lo tanto, la relación del creyente es a un Dios que se presenta como persona, no es una idea, no es una idea, no es una abstracción, no es un libro, no es un libro. Fijaros la comparativa ya aquí con las demás religiones, ¿eh? Las religiones, por mucho que digan de raíces abrámicas, la judía, la islámica, taoísta, tal, y ni te cuento todo el tema del espiritualismo hindú, etcétera, al final ahí no hay persona, no hay persona. Hay seres extraños, muchas veces, sí, y en otro momento simplemente eso, abstractos, ¿no? Y que le falta, ¿no? Le falta llegar a este grado de persona. ¿Por qué? Porque la única religión donde Dios se ha hecho carne en el seno de una criatura de María Santísima y decimos que Dios se ha hecho hombre es el cristianismo, ¿no? El cristianismo. Vamos ahora, es decir, en Cristo Jesús. Vamos ahora a examinar esta relación interpersonal que define la actitud religiosa en todo lo que implica de rupturas, conflictos y de apaciguamientos también, de sosegar el espíritu, porque por fin he encontrado a una persona, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo no puedo estar rezando ya a una ideología, ¿no? A un pensamiento abstracto, a una, no sé, a una intuición filosófica.
Eso por mucho que yo, a un principio ético, yo a eso no le puedo rezar, no le puedo sentir como mi amigo, mi confidente, el que realiza mi vida entera. Es decir, esto solo lo puede hacer un Dios personal, que te invade, que piensa en ti, que te dice cosas, que te enseña, y que te muestra además lo más íntimo de ti y te perfecciona en tu propia humanidad. Esto es algo solo que una persona divina puede realizar y da testimonio dentro de ti. Solo una persona divina, en este caso el Espíritu Santo, da testimonio en los cristianos para manifestar precisamente eso, que Cristo es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Es un testimonio divino. Cuando el cristiano da testimonio de Cristo, el testimonio es de Dios. Testimonio es de Dios. Lo da un hombre, sí, pero es de Dios. Estamos dando testimonio con nuestra vida, con nuestras obras de fe. El testimonio es de decir, Dios existe, es la verdad, es una persona que me cohabita, que me inspira, sostiene y acompaña mis obras. Los conceptos de integración y estructura podrían inducir al error, dice estos autores, al significar una manera de ser estable y organizada. El término de estructura, en efecto, implica dos características. Es una organización jerárquica que integra diferentes esferas de la personalidad, unificándolas alrededor de un centro. O sea, esto es parte de la personalidad humana, ¿no? De una organización jerárquica y todo se organiza en torno a un centro, ¿no? O sea, también está, ahí está cuál es el centro de gravedad, ¿no? Hemos hablado también en otros vídeos de la persona, del creyente, ¿no? Y esta integración, esa estructura, bueno, pueden inducir a error, pero vamos a abundar en esto, para ver si lo entendemos juntos. En los casos de la actitud religiosa, es la fe en Dios la que ejerce el poder de integración, ¿vale? Como estamos hablando de religión y de religión, relación con Dios, de mi libertad en relación con Dios, siempre en libertad, siempre consciente, siempre nada obligado, ¿no? Sino es el amor el que mueve toda la relación con Dios, ¿no? Virtus depende tal y cual iter ab amore, decían los antiguos, ¿no? La virtud depende de alguna forma y de algún modo siempre del amor. Entonces, el amor es el centro, Dios es amor y este centro es el poder de integración que la fe en Dios me está dando en mi actitud religiosa, ¿no? El estudio de la conversión nos ha mostrado que esta integración se realiza frecuentemente a costa de una lucha encarnizada. Es decir, hemos visto todas las tensiones, todas las resistencias que aparecen, ¿no? Todas las amenazas que hay cuando una persona se convierte y ya todo el camino de su vida va a ser siempre, va a ser tensionado, va a ser un camino de combate espiritual, va a ser un camino que nunca va a ser fácil. No es fácil seguir a Cristo, por eso hasta el último momento y los apóstoles justo en el momento principal de su vida, en la entrega martirial de la cruz, le abandonan, ¿no? O sea, no es nada fácil seguir al Señor y el Señor además te muestra que no es fácil porque solo para Dios es posible que el hombre le siga adecuadamente y le alabe y le adore como es debido, ¿no? Es decir, los derechos de Dios tenemos que defenderlos, pero siempre sabiendo que Él nos tiene que dar la gracia para hacerlo. Y te la da siempre, pero tenemos que pedirla. Y si no la pedimos, es muy fácil desviarte del camino. Si no pides la gracia, es muy fácil no perseverar en la gracia. Si no pides la gracia, es muy fácil que el camino comience a tomar otras formas que Dios no quiere, ¿no? Y pensar que la voluntad de Dios va por allí cuando en el fondo va por allá. Entonces, bueno, por eso esta lucha encarnizada, este combate espiritual, esta milicia Christi, esta iglesia peregrina en la que ahora estamos, tenemos que estar siempre, ¿no? En oración. Velad y orad para no caer en tentación, porque es muy fácil, ¿no? Caer. Yo he caído, estaba años despistadísimo, desviado, ¿no? Todos caemos, ¿no? Y de hecho, bueno, las denuncias que hago en este canal no es porque yo me crea más, ni más sabio, ni más guapo, ni más listo, sino todo lo contrario, es para seguir dando testimonio de que Dios existe, Dios actúa y que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, el Señor es fiel, es siempre fiel a sí mismo, fiel a su palabra y jamás nos puede mentir. Y como no nos miente nunca, nos dice, oye, yo voy a estar contigo en estas luchas. Ego vici mundum, yo he vencido al mundo para que ahora tú puedas también seguirme a mí y vencer al mundo que te rodea en todos los aspectos, vamos a decir, más negativos, ¿no? Comenzando por la lucha contra el demonio, contra la carne, contra el pecado, contra toda insidia y seducción de este mundo. El Señor te va a acompañar en esta lucha, pero es una lucha. No puedes obviarlo ni puedes decir, no, no hace falta luchar. No, somos soldados, soldados de Cristo a su servicio y por lo tanto tenemos que estar cerrando siempre filas en torno a la comunión con el Papa, con la jerarquía, con los obispos, porque si no,
te sales rápidamente y no resistes todos los embates del enemigo, que hoy en día son muchos. Siempre lo ha sido, pero hoy en día quizá son más virulentos. Su fe resistirá a los cambios excesivamente contingentes. Dice, una vez que la persona se haya estructurado en torno al factor religioso, es decir, mi centro es la fe en Dios, quien organiza mi vida es Dios, quien tiene poder de integrar todas mis facultades es Dios. Cuando yo pongo esta actitud religiosa en mi vida, en mi quehacer diario, en mi familia, en mi profesión, en mi día a día, en mi oración personal, pues la fe resiste a todas estas seducciones, como digo, del maligno y a todas esas embestidas, ¿no?, del mal espíritu. Resiste los cambios que son siempre contingentes y que a veces pueden ser excesivamente contingentes. Es decir, cambios más traumáticos, cosas que pueden suceder, ¿no? Porque estamos en una vida temporal, temporal, transitoria, ¿no? Y tantas veces vulnerable en todos los aspectos. Sería un grave error, sin embargo, imaginar que esta estabilidad de la actitud religiosa, imagínate que tú ya estás ahí en esa etapa de que sabes que tienes que resistir constantemente, sabes que tienes que velar y orar para no caer en tentación. Bueno, pues esta actitud de la actitud religiosa, esta estabilidad, se acompaña a una lucidez plenamente transparente. Esto no es así. Por eso muchos santos han vivido la noche oscura, ¿no? Santa Teresa de Calcuta es el ejemplo más claro, ¿no? Durante décadas, creo, ella lo expresa en sus escritos espirituales, vivió la noche oscura como la no presencia, la ausencia del Señor. Sin embargo, ella no dejaba de orar ante el crucificado, no dejaba de amar al crucificado en los pobres, más pobres de la tierra. No dejaba de enseñar las cosas que el crucificado le estaba diciendo. No dejaba de amar esa misma pasión, esa misma oscuridad, ¿no? A veces convertía en una duda persistente en su mente, pero su corazón estaba en Cristo Jesús. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, esa lucidez plena uno no la tiene. Sí que tiene esa lucidez plena en cuanto que sabe que sin Cristo no es nada y que si no realiza la voluntad del Señor no es nada. Entonces no se deja llevar por lo que hablamos el otro día, esos emotivismos, por el momento, por si me va bien o si me va mal, por si hablan bien de mí o hablan mal, por si esto me sale bien o me sale mal, ¿no? Este proyectito que tengo en la cabeza, esta idea, todo eso a los santos les importa bastante poco, porque eso es pura vanidad espiritual o soberbia, ¿no? Aquí de lo que se trata es si se cumple la voluntad de Dios y si la estamos siguiendo. Bueno, pues para cumplir la voluntad de Dios, la propia Iglesia te dice que la lucidez no es plenamente transparente. Dios, claro que ilumina tu entendimiento, claro que ilumina, te da consejo, te da fortaleza, te da todos los dones necesarios, pero no es siempre una estabilidad, vamos a decir, en la consolación, en la iluminación, en la certidumbre, ¿no? En la certidumbre completa, ¿no? De que ya estás, ¿no? De que ya has llegado, de que ya te sientes como que ya no necesito a Dios, ¿no? Prácticamente estoy en el paraíso, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Dice que al ser intencional, la actitud religiosa se refiere a un Dios al que se tiende, más que se posee. Y esto es muy interesante. Quiere decir que el cristiano se hace todos los días. Lo que has hecho en el pasado ya no sirve, ya está en la misericordia de Dios, como diría Santo Padre Pío. Pero en el presente, ahora que estamos viviendo con su amor, con su gracia, con su fortaleza, ¿no? Y el futuro, que es providencia, pero sobre todo el presente, el día a día, tú no tienes que poseer al Señor, sino saber que todas las disposiciones del corazón tienen que tender a Él. Tienes que estar dispuesta, como la Virgen Santísima, para decir fiat, para decir eche, aquí estoy, hágase en mí, fiat voluntas tua. En esta disposición del alma es donde tú no posees a Dios, sino que Dios te viene a ti, te va a dar lo necesario para vivir esa jornada, ese día, en santidad, en justicia, en fidelidad, ¿no? Pero tienes que estar así, ojo a visor, muy atento siempre para no caer en la tentación de pensar que has llegado ya a la cima o que ya estás a gustito. Es decir, jamás existe una zona de confort en el camino de la fe cristiana católica, jamás. Si estás en una zona de confort, es que no estás caminando bien, es que no eres un cristiano adulto y es que el Señor, por así decirlo, no le estás mirando bien, no estás mirando bien al Señor ni estás aprendiendo, no te estás adheriendo bien a esto que Él quiere de ti, ¿no? A esa luz de la fe para caminar en el sendero del bien. En la fe, Dios no se ofrece sino en una respuesta al asentimiento humano. Es decir, Dios nunca le posee, sino simplemente cuando tú ejerces la fe, es decir, cuando rezas, cuando realizas las obras de caridad, ahí es cuando Dios se te manifiesta. Dios viene a tu encuentro porque previamente has dado el asentimiento humano. Esta respuesta es fundamental. Si no hay respuesta y no hay asentimiento en tu corazón, es evidente
que esa actitud religiosa ya carece de lo fundamental, ¿no? No puedes llegar nunca a la certidumbre, es decir, a vivir la fe con una certidumbre recia, aunque a veces en la oscuridad, digo, a nivel intelectual o a nivel imaginario, a nivel volitivo, la oscuridad y tal, pero siempre acompañado en la iglesia. La luz de Cristo no puede llegar a ti, ni la fe verdadera estable puede estar en ti si tú no estás respondiendo a Dios. Si no quieres, no tienes el deseo de responderle con un sentimiento verdaderamente que te salga de la entraña, ¿no? De profundis clamavit, Señor, si sin ti no puedo hacer nada. No solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Decía Pedro, ¿no? En ese deseo, el cristiano es donde después recibe. Tú estás dando esa respuesta al Señor. Señor, sin ti no podemos. Tú mismo nos lo has dicho, no podemos hacer nada, ¿no? Sin mí nada podéis. Bueno, pues esa actitud es la correcta para llegar a esta experiencia de la fe verdadera, que es que solo en el asentimiento previo yo conozco y la manifestación de Dios en mi vida. Pero no lo poseo como una cosa. ¿Por qué? Porque es una relación personal, es una persona. A Dios lo puedo abrazar, pero no lo puedo poseer, no lo puedo cosificar en mí. Lo puedo recibir en la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, en cuerpo, sangre, alma, divinidad. Es mi esposo, el esposo de mi alma, el Rey, Señor del tiempo y de la historia de mi vida. Pero no lo poseo, es Dios, altísimo, altísimo sobre los cielos y la tierra. ¿Quién soy yo, no? Yo lo que hago es que Él me hace partícipe de su abrazo, de su mirada, de su luz, de su fuerza, de su pasión, de su cruz. Él me hace partícipe de todo lo que es suyo, pero cuando le respondo con asentimiento, cuando le busco de todo corazón, ¿no? Cuando le saludo, Señor, la luz, tú eres salud, salud de mi rostro, Dios mío, ¿no? Salud de mi rostro, Dios mío. Si queremos comprender los conflictos inherentes al asentimiento religioso, no es preciso profundizar en esta realidad, nos es preciso, mejor dicho, no es que no es preciso profundizar en esta realidad paradójica de la fe religiosa. Es decir, para yo vivir en fe, tengo que ejercer la fe. Para yo ser un hombre de fe, tengo que actuar con fe. Para yo tener certidumbre, tengo que adherirme con asentimiento a las certezas que la fe me enseña. Es impresionante, ¿no? No es un tema ya solo intelectual, por lo tanto, no es un tema solo de algo transitorio o algo que yo he comprendido con mi cabeza, sino que están las razones del corazón, ¿no? Como decía Pascal, las razones del corazón que la razón desconoce. Ahí es donde se asienta ese centro, ¿no? De poder, de organización, de armonización, en donde Dios me está diciendo que la fenomenología del acto de fe, es decir, para saber si yo estoy siendo un hombre de fe o no, lo que tengo que estar en esa paradoja constante de saber que la fe la tengo que vivir cada día. Tengo que buscar a Dios cada día. Tengo que responder a Dios cada día. Tengo que asentir a las cosas de Dios cada día. Y que si me despisto o me desvío, ahí ya, ¿vale? Graso horror, podemos caer en toda clase de barbaridad, como he caído yo, en la propia herejía, el cisma, ¿no? En el, sí, en renegar de la voluntad de Dios para hacer otras cosas. Es decir, todo esto tiene muchísima importancia. La propia dinámica de la fe y de su certidumbre solo se experimenta y solo se realiza cuando yo vivo de fe. El justo vive de fe. Y solo viviendo de fe es como puedo seguir recibiendo esa fe, es decir, esa respuesta personal de Dios o ese, vamos a decir, ese intercambio de bienes espirituales donde yo me entrego a Dios y Dios se entrega a mí, ¿no? Como en un matrimonio. De hecho, Cristo aparece, ¿no? En la palabra de Dios a través de San Pablo, que dice, este misterio del matrimonio yo lo inserto, lo injerto en el misterio de Cristo y la Iglesia. Porque ahí en esta relación esponsal está todo, está esta entrega mutua, complementaria, plena, exclusiva, total, de dos personas libres conscientes que se aman, el amante y el amado y el amante. Y ahí están. Y en esta comunión de personas siempre abiertas a la comunión con otros, el tercero, el cuarto y el quinto, es decir, la familia, la prole, ¿no? Y en este caso la comunión, la vida, la sociedad, el mundo, la intercesión, la comunión de los santos. En toda esta fenomenología del acto de fe siempre se incluye esta relación esponsal personal, donde tú no posees a la otra persona. El marido no tiene que poseer a la mujer, ni la mujer al marido. Lo que tienen es que respetarse, venerarse, servirse mutuamente y amarse.
y amarse en esa libertad, asintiendo, viendo ese misterio que San Pablo es impresionante que ve, ¿no? Cómo el esposo Cristo entrega toda su iglesia y la iglesia responde a Cristo. Responde a Cristo en la predicación, en los milagros, en la profecía, que Cristo mismo le hace partícipe. El esposo hace participar a la esposa de todos los bienes, ¿no? Celestiales y sobrenaturales. Pues qué maravilla, ¿eh? La fe solo se puede vivir cuando se vivencia, cuando la fe solo se puede llegar a la certeza de fe cuando la estás viviendo en tu carne, en tu persona. Utilizando los datos empíricos que nos proporcionan los estudios psicológicos, trataremos de comprender el sentido de la fe en cuanto a relación con el otro. Bueno, pues hasta aquí hemos visto esto, es importante, ¿eh? La fe no es dar a un botón, como si fuera una máquina, esto no es leerte un libro sin más, ¿no? Como la religión islámica o tal, o las prácticas de no sé qué, como porque alguien me lo dice, no es voluntarismo, no es yo hago esto porque así lo dice, así. No, es algo impresionante. La fe te ordena y te armoniza todas las potencias del alma, el intelecto, los sentimientos, la capacidad de realizar el bien, de esforzarte por rechazar el mal. Es decir, es impresionante, ¿no? Lo que Cristo realiza en el corazón del creyente adulto. Y María, aquí la tengo, pues es la expresión más pura, ¿no? Inmaculada de lo que es una respuesta a Dios en una fe gratuitamente recibida y gratuitamente donada, ¿no? Donada, vamos a decir gratuitamente en ágape, en entrega total, ¿no? De esposa al esposo. La Virgen también aparece como madre, como la mujer, ¿no? Como la nueva Eva, que está recibiendo de Cristo en el Calvario todos los bienes celestiales del esposo divino, ¿no? Recibe el agua, recibe el vino. Es decir, la iglesia es la figura perfecta de la iglesia santísima para que todo el milagro que Cristo realiza a lo largo de la historia a través de los sacramentos, pues pasa también a través del corazón inmaculado de María. La iglesia es una figura, es prototipo, María, de la iglesia, ¿no? Que le recibe como esposa inmaculada todo de su rey y de su esposo, todo lo que es bueno y santo, claro, todo lo que es de Dios. Procuraremos obtener los diferentes momentos de su coherencia, para lo cual partiremos de los hechos, la coherencia de la relación, hablamos con el otro, con mayúsculas, cuando hablan del otro con mayúsculas, los autores siempre se refieren a Dios, ¿no? El otro con mayúsculas, alter alius, ¿no? O sea, el totalmente otro. O sea, no puede ser en imagen, no lo podemos ni pensarlo. Solo Cristo ha venido a darle forma y figura, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, pero ni siquiera viendo a Cristo, estando con Cristo y viendo en él el rostro del Padre, no podemos poseer jamás, sigue siendo Dios. Y la naturaleza divina y la persona divina es inasible en parte por el hombre. O sea, no podemos, solo después de este mundo comprenderemos algo más de la belleza y de la majestad de Dios. Pero vamos, ni mucho menos el pensar que, ¿no? Que podemos poseerle, ¿no? Pero sí decir como San Agustín, tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Es decir, reconoces esa belleza, ¿no? Antigua y nueva siempre en tu corazón y a la que Dios te alcanza por la conversión y te va llevando, ascendiendo poco a poco en el tiempo de tu vida para un día verle en la gloria, cara a cara, ¿no? Y poder decir, tarde te amé, Señor, belleza siempre antigua y siempre nueva, ¿no? Pero nunca es tarde si la dicha es buena, menos mal, San Agustín, ora pro nobis. Procuraremos obtener, por lo tanto, los diferentes momentos de su coherencia, la coherencia de esta relación con el otro, con Dios, partiremos de los hechos religiosos, pero superando el nivel simplemente empírico, en la medida en que nuestra reflexión nos lleve a elucidar, es decir, aclarar, ¿no? Comprender el tipo ideal de la fe religiosa. De esto se trata, ¿no? Ver el tipo ideal de la fe religiosa. ¿Para qué? También para hoy en día discernir sobre todo estos falsos que van de creyentes, porque opinan cosas de la vida de la iglesia, porque se meten aquí o allá, hacen esto o lo otro, ¿no? Todo el mundo del sedevacantismo, donde yo estuve por desgracia durante bastante tiempo, etcétera, ¿no? O sea, elucidar el ideal, el tipo ideal de la fe religiosa, y esto, una verdadera actitud religiosa lo dilucida. Siempre va a estar, por supuesto, la obediencia, la humildad, ¿no? La palabra de Dios recibida en la vida de la iglesia y la comunión con los hermanos, ¿no? Y con la autoridad legítima de la iglesia es lo que te va a permitir llegar a esta estatura de Cristo, a este tipo ideal de fe religiosa. Los demás caminos son tortuosos, equívocos, lejanos, ¿no?
heréticos muchas veces, ¿no? Diabólicos en otras ocasiones, cuando se convierten ya, ¿no? en sectas, ¿no? Que difaman, que calumnian. Bueno, pues todo esto tenemos que buscar cuál es ese tipo ideal de la fe religiosa al que se refieren los creyentes cuando estamos hablando de este combate, de estos esfuerzos y estas dificultades. Yo quiero ser un buen cristiano católico. Bueno, ¿cuál es mi tipo ideal y dónde puedo ver esto? Bueno, vamos a ver, Dios, objeto y fundamento de la fe. El primer apartado dentro de este, su apartado, vamos a decir, dentro de la fe, certidumbre sin garantía. Vamos a ver en qué consiste Dios, objeto y fundamento de la fe. Es evidente que al ser relación con Dios, el totalmente otro, hemos dicho, el acto de fe tiene a Dios por objeto. Es decir, Dios es el término y el contenido de la fe. Fijaros, y estamos hablando de una persona, o sea, la persona de Dios es el final de tu vida. Darle gloria además a lo largo de tu vida, todo el contenido de la fe está hecho para que tú glorifiques a Dios con tu vida, pues todo ese contenido también en la fe es siempre en relación con Dios, con esa persona divina. ¿No? Nosotros los cristianos, fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. Y la fe del pueblo santo de Dios, la fe la tuya y la mía, bautizado en la Santa Iglesia Católica, es la fe en la Santísima Trinidad, ¿no? Tres personas, un solo Dios. Bueno, pues ahí está el término de nuestra vida y todo el contenido de nuestra fe, de todo lo que hacemos en nuestra vida, está enfocado, está sí, encarrilado hacia esta experiencia personalísima, ¿no? Con Dios uno y trino. La religión no se refiere a un concepto, sino a una realidad, la persona divina en sí misma. Incluso cuando el cristiano confiesa verdades dogmáticas, es muy importante, sobre todo para todos los paletos o todas las personas que eso cogen documentos, frases, versículos, que yo también he caído en eso, citas del magisterio de Pío X, del otro Papa, León XIII, tal, y las sacan de contexto, las ponen aquí allá y comienzan a hacer verdaderas barrabasadas, ¿no? Que ya no son anécdota, ahora mismo son miles y miles de católicos confundidos precisamente por esto, ¿no? Porque a las verdades dogmáticas se les da un peso o un lugar que no es el que corresponde dentro de la experiencia misma de Dios, siendo fundamental, por supuesto, toda la dogmática, pero las verdades divinas se tienen que están engarzadas, son precisamente verdades que manifiestan que esa relación con Dios en su persona divina tiene que pasar por ahí, por estas, ¿no? Por esta doctrina. Pero no es, esa doctrina no es Dios, esa es la doctrina de Dios. Pero la persona divina es la que está dando esa doctrina. Y mi fin es Dios, es la persona divina. No son saberme todas las verdades dogmáticas. De hecho, muchísimos cristianos mueren en la vida, mueren y se van al paraíso y son santos de Dios y vamos, no han estudiado el credo apostólico a fondo ni se han metido a considerar qué dicen los padres latinos o los padres griegos respecto de, no sé, de la virtud de la justicia o de la acción de la gracia en el catecúmeno. No, hay tantos aspectos de la vida dogmática tal, que no, pero el credo apostólico, la base, ahí la tiene. Bueno, el Padre Nuestro, ¿no? Fenomenal. Entonces, la persona divina es precisamente el fin, ¿no? Hemos dicho el término, el contenido de la fe. Y muchas personas, ¿qué pasa? Que confiesan verdades dogmáticas de forma hermética o aislada del resto del corpus, vamos a decir, de la experiencia religiosa, y se separan de Dios, y se separan de los hermanos, y se separan de la iglesia, se separan a través de ellas directamente a Dios en persona. Es decir, cuando el cristiano confiesa verdades dogmáticas, se refiere a través de ellas directamente a Dios en persona. Es a Dios al que quieres alcanzar, con el que quieres estar, ¿no? A gusto en el sentido pleno, es decir, realizando su voluntad, fiat voluntas tua. Sí, Señor, me fío de tu palabra, sé de quién me he fiado, estoy contigo y contigo quiero caminar, ¿no? Porque eres de fiar. Siendo así, son visibles las dificultades psicológicas que implica el acto de fe. ¿Vale? El acto de fe es algo espectacular, es algo único que por eso estamos realizando estos trabajos, porque no es fácil dilucidar también y ver el tipo ideal del cristiano adulto. Fijaros que yo creo que si uno analiza todo este trabajo con hondura y con precisión y se da cuenta de que flaquea y de que tiene muchísimas lagunas que todavía tendría que pulir o que podar, ¿no? Que pedirle al Señor la gracia para crecer como un cristiano adulto porque sigue siendo imberbe o ingrato con Dios o infantil en estos aspectos o paranoico en estos otros, ¿no? No sé, autónomo de más en estos otros o antieclesial en otros muchos. Es decir, hay muchísimo que ahondar en estos trabajos, ¿no? Por eso lo dejo aquí en la red, ¿no?
Por referirse, por lo tanto, a una persona invisible, Dios, totalmente otro, y que además se da por centro de la existencia humana, sin pretender por ello reabsorber todas las otras actividades humanas. ¿Cómo referirse a una persona invisible que es el centro de la existencia sin pretender por ello reabsorber todas las otras actividades humanas? Pero por otra parte, ¿cómo relacionarse personalmente con Dios a través de un sistema dogmático? Es decir, sabemos que en Cristo la distancia infinita se rompe. O sea, el Señor viene a la tierra a decirte quién es Él y cómo actúa y qué necesitas para salvarte. Esto está clarísimo. La persona de Cristo, la persona divina, ahora ya es humana. Es decir, se ha humanizado, el verbo de Dios humanado, el verbo humanado. ¿Vale? El unigénito del Padre ahora te muestra el camino para que tú seas también hijo de Dios y sepas caminar hacia la herencia prometida, hacia el cielo, el paraíso, el reino de los cielos. Con ese granito de mostaza que hemos dicho, con esa harina, o sea, levadura en tu corazón para que después fermente, ¿no? Para que la fe crezca en ti. Pero por otro lado, claro, es complicado, dices, ¿cómo relacionarse personalmente con Dios a través solo de un sistema dogmático? Claro, aquí no entra. En el sistema dogmático, si solo te relacionas a Dios a través de las ideas o de las verdades de fe y tal, ahí tienes un problema muy serio, porque tú eres mucho más, ¿no? Que un sistema dogmático, eres una persona. Entonces, y Dios además viene no solo a darte un sistema dogmático, sino un sistema existencial, un sistema de vida. Te viene a dar un modelo personal con el que relacionarse en el acto de fe de forma continua, ¿no? Y de forma libre, consentimiento, tiene que haber asentimiento de fe, por lo tanto, consentimiento libre, y por lo tanto esto va más allá, ¿no? Por eso no es fácil, estas preguntas es bueno hacérselas, porque estamos viendo eso, que la religión es el centro de la existencia, que influye en todo el resto de cosas que haces, pero claro, estás hablando de que Dios es invisible ya, pero ¿dónde se me hace visible? Se monta contigo en el metro, va en el autobús, está en tu trabajo, en la oficina, tal. Ahí es donde tienes que conocer a Cristo, saber que Él ha entregado su Espíritu Santo como resucitado, ¿no? Que está en el seno del Padre y que en este espíritu tienes que profesar la fe de la Iglesia, ¿no? Y alimentarte de su cuerpo, de su palabra, ¿no? De la fuerza de los sacramentos, para que esta fe no pierda, por así decirlo, la tensión, la vibración, la belleza que indica que puedes seguir siempre caminando hacia más y mejor, hacia más y mejor. Y tampoco, por otro lado, entonces esa invisibilidad de Dios, digo, se hace visible, ¿no? A los ojos del creyente. Pero tampoco el sistema dogmático por sí mismo, por sí solo, te lleva, ¿no? A relacionarte personalmente con Dios. No, para nada. Es una persona que te escucha, que te sabe, que te comprende, que sabe lo que estás sufriendo, por donde estás pasando, en qué época de tu vida estás, que te está enseñando constantemente con pedagogía, con persuasión, ¿no? Con signos de providencia para que tu vida vaya moldeándose a su imagen y semejanza cada vez más, creciendo en esa semejanza que el Espíritu Santo va obrando en ti para crecer cada vez más, ¿no? Y parecerte más a Dios, más a Cristo. Bueno, por lo tanto, el sistema dogmático también se quedaría como que adolece, es algo como un reduccionismo, ¿no? Ni una cosa ni otra. Ni Dios es totalmente invisible, ajeno a mis cosas, y aunque sea el centro de mi existencia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser esa fuerza que aglutina todas mis fuerzas humanas y no le veo realmente, ¿no? Es decir, ¿dónde puedo relacionarme personalmente con Dios, con un Dios palpable y que se me hace visible? El cristianismo lo tiene claro, en Cristo, solo Cristo es la imagen perfecta del Padre que se ha hecho visible. Y por otro lado, el sistema dogmático igual es un reduccionismo pensar que yo me relaciono con un sistema de ideas. No, eso sería una ideología, no más. Yo me ideologizo, ¿no? En el cristianismo, no. Es Cristo la persona que te enseña esas ideas y por lo tanto es la persona divina la que tiene que estar detrás del sistema dogmático esperando. El sistema dogmático es el camino que te indica la Iglesia para llegar a este Cristo, ¿no? A esta relación personal. Pero es una de las vías, una de las muchas vías que hay. ¿Eh? Muchas vías son a través de la mística, a través y otros caminos que existen y que donde el dogma, por así decirlo, aparece después, es muy posterior, ¿no? O el conocimiento íntegro de la fe, ¿no? De la piedad, vamos a decir, sincera en cuanto a la racionalidad de la fe, ¿no? Dar razones de tu fe. Estas dificultades las encontramos, por lo tanto, a medida que avancemos en nuestra exposición, pero antes debemos intentar comprender en sí mismo el acto de fe. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? El acto de fe. Para estos autores que al final, como digo, son teólogos, son peritos en la materia,
que nos van narrando a través de la psicología, a través de la experiencia que tienen, a través de toda la doctrina que han acumulado también de las, como digo, ciencias actuales, ¿no? La estadística, la sociología, tal, van entrando, ¿no? Pero al final nada que ellos te indiquen en estos trabajos que realizan es contrario a la dogmática, a la doctrina católica. En absoluto, es todo lo contrario, ¿no? Lo que hace es esclarecer más toda la doctrina católica y por eso la expongo aquí, ¿no? Dios, objeto y fundamento de la fe. Seguimos. La fe, repitámoslo, tiene a Dios por objeto en su persona y en sus manifestaciones. Para el creyente, Dios es, a la vez, el término de sus aspiraciones íntimas y la persona en quien confía y con quien cuenta para el cumplimiento último de su existencia. Es importante, hay una teleología. Todo lo que el cristiano hace, lo hace para gloria de Dios, ad majorem Dei gloria. ¿Pero por qué? Porque mi último fin en la existencia es ver a Dios, ¿no? Glorificatio sui, ¿no? Es perfectio Dei, ¿no? Que la perfección de Dios se manifieste en mí, porque yo lo que quiero es eso, es glorificar a Dios con mi propia vida, ¿no? Eh, y Gloria Dei homo vivens, decía San Ireneo de León, Gloria Dei homo vivens, vita homini visio Dei, ¿no? Vita homini visio Dei. La vida de los hombres es ver a Dios, ¿no? La gloria de Dios es que los hombres vivan, que el hombre viva en la verdad, viva en la verdad, viva en la vida eterna, ¿no? Gloria Dei homo vivens, vita homini visio Dei, ¿no? Qué maravilla. La fe religiosa es, por lo tanto, siempre e indisociablemente una convicción intelectual, pero más todavía una obediencia y más todavía una relación de amor. Fijaros, ¿no? Está tocando todos los aspectos intelectuales, ¿no? Del entendimiento, volitivos, obediencia, esfuerzo, sacrificio, entrega y relación de amor, ¿no? Estamos siempre enamorados, estamos impregnados, bañados por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, es el don. Y el don de Dios significa regalo, significa algo que Dios da de regalo, ¿no? De Él mismo, es su persona divina amándote, es la persona divina amándote, ¿no? La tercera persona de la Santísima Trinidad, que además te lleva a conocer más a la segunda persona y al Padre. Al final, como dice el oficio de lecturas hoy, es impresionante, ¿no? Que es justo y necesario y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero sobre todo amar al Padre porque es un Padre amante, un Padre que ama, ¿no? Al hombre, es un Padre amante, un Padre justo, un Padre bueno, un Padre fiel. Dios Padre, ¿no? Llegar a esa obediencia, a esa relación de amor del Espíritu a Cristo, de Cristo al Padre, ¿no? Y así viceversa, ¿no? En perijoresis, ¿no? En circuncesio, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Es como la jerarquía de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es la pirámide masónica, no, es la cruz de Cristo, ¿vale? Pero desde arriba hasta abajo, o sea, el Padre que entrega al Hijo por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora nos lleva al Hijo para ser de nuevo entregados en las manos del Padre. Y este acto de mística, ¿no? Diríamos en términos litúrgicos, creo que se dice anabática y catabática, ¿no? Es como la oración que sube, anabática y catabática, y la oración que baja, ¿no? Que desciende. En este acto de oración, tu intelecto, tu obediencia y tu amor van creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Y ahí estamos siempre, este dinamismo es precioso, ¿no? Y aquí la fe religiosa, por lo tanto, el acto de fe, estamos viendo como los componentes fundamentales, y por eso lo he subrayado, que es una convicción intelectual, por lo tanto, nunca es abstracto, nunca es una cosa dudosa o que algo, no sé, extraño, algo que no veo del todo, no, no. Hay una convicción intelectual, el intelecto te dice, yo sé de quién me he fiado, estoy confiando en la persona adecuada, Cristo además me da toda esa potencialidad en las aspiraciones más íntimas y ahora obedezco, es decir, sigo, escucho la palabra de Cristo y obedezco lo que Él me indica porque el fin de mi existencia es eso, es crecer en esta relación de amor. Cristo es todo, Cristo es mi vida, Cristo es mi esperanza, Cristo es el amor de mi vida, el amor de los amores. Pues qué belleza, ¿no? La complejidad del acto de fe corresponde a la del concepto de la paternidad divina. Fijaros qué belleza, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Padre justo y providente y juez, y justo juez, ¿no? Padre providente y justo juez. Voy a ver si veo aquí el oficio de lecturas que es impresionante, ¿no? Como esta complejidad del acto de fe corresponde a la del concepto de la paternidad divina. Impresionante. El creyente afirma que Dios ha creado el mundo, que lo sostiene en la existencia, que lo asume y que es su fin último. Pero claro, damos un salto cualitativo, el cristiano, el creyente en Cristo Jesús,
para amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, la voluntad, la obediencia, con todo el espíritu, con todas las fuerzas, es decir, con todo mi amor, con todo lo que yo tengo que entregar a Dios. Y aquí creo que es este padre de la Iglesia fantástico, ¿no? San Clemente I, Papa, nada más y nada menos, comentando la carta a los Corintios, donde dice que Dios es fiel a sus promesas, habla de algo espectacular, ¿no? Cuando nos remite a Dios Padre. Y aquí lo dice, acerquémonos por tanto al Señor con un alma santificada, levantando hacia Él nuestras manos puras e incontaminadas, amemos con todas nuestras fuerzas al que es nuestro Padre, amante y misericordioso, y que ha hecho de nosotros su pueblo de elección. Él nos ha elegido para amar a este Padre amante y misericordioso. Hemos sido elegidos en Cristo Jesús para amar al Padre que es amante de los hombres y misericordioso. Qué maravilla, ¿no? Por ser Dios autor de la ley que debe humanizar y divinizar al hombre, fijaros, primero humanizar, es decir, Dios te hace más humano, te hace mejor persona, mejor hombre, y te diviniza, es decir, te hace más cercano a Él, te asemeja a su persona divina, te diviniza con la gracia santificante. Se obedece a su palabra de prohibición y de promesa. Fantástico, ¿no? Y esta promesa que es, hemos sido elegidos para heredar la vida eterna, para estar con Cristo, para vivir en Cristo, esa alabanza ininterrumpida al Padre que hemos visto que es bueno, justo, sabio, fiel, pero sobre todo que es amante y misericordioso. Qué impresionante, ¿no? San Clemente I, Papa, ruega ora pro nobis, ruega por nosotros. Porque, en fin, la fe es igualmente un acto de amor, porque la presencia de Dios, del Dios de gracia, es fuente de dicha y garantía de perfección última. Es maravilloso, ¿no? ¿Cuál es la garantía? Dios mismo. Dios mismo te garantiza que si vives en su gracia, en esta presencia, ¿no? Del Dios de la gracia, que sabemos que es la fuente, ¿no? De la perfección última, pues aquí está nuestra propia garantía. ¿Cuál es la garantía? El creyente, ¿dónde tiene su garantía? En esta relación esponsal, en esta relación paterno-filial, en esta relación de confidente, ¿no? Íntimo, de amistad completa, plena, con su Dios y Señor, ¿no? En este caso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos. El término de encuentro, que hoy se emplea frecuentemente, designa esta relación personal con el Dios vivo, reconozcámoslo, sin embargo, que tomado en sentido propio, supone una presencia inmediata y una reciprocidad de un orden distinto al de la fe. Es decir, me he encontrado con mi sobrino, con mi nieto, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos. Un encuentro personal, vale, ya estamos hablando en un terreno, en un orden de fe. Y por lo tanto ese encuentro con Dios tiene unas características en este acto de fe que hemos dicho, completamente vamos a decir que van más allá. Por eso dice la Iglesia, es un encuentro único en su género. Le dice la Iglesia, ¿no? El magisterio de los papas, ¿no? En el Concilio Vaticano II, es un encuentro, sí, pero único en su género, porque es distinto a un encuentro con una persona, ¿no? Una criatura más. Estamos hablando del encuentro con Dios, y por lo tanto ese encuentro con Dios implica, como hemos dicho antes, una convicción intelectual, una obediencia, una relación de amor que supera también las relaciones, o mejor dicho, que las relaciones de la vida ordinaria, paterno-filiales, de amistad, ¿no? Que tienes en el mundo, con tus hijos, con las personas queridas, son reflejo maravilloso de esta relación fundante, que es la más estable, que es la roca donde se tiene que asentar la antropología del hombre. Es decir, que toda tu antropología, tu ser creyente, ser esperante, vamos a decir, ser abierto a la caridad, es porque Dios, que es el autor de tu existencia, es el que va a consumar también y dar sentido a todas las demás relaciones que tú tienes. Pero la relación fundante con Él es la que da, como digo, sentido y significado a esas otras relaciones. Por lo tanto, el encuentro con Dios es un encuentro peculiar, particular, impresionante. Decimos que es personal también, por supuesto, porque es persona como nosotros, pero persona divina. Decimos que también es un encuentro donde te encuentras con el amor pleno, divino, en Cristo Jesús, un amor perdonador, un amor transformador, ¿eh? Un amor
nada invasivo y un amor que te perfecciona, tanto en lo humano como en lo divino, ¿no? En tu imagen y semejanza divina, pero es de orden distinto al del orden, por así decirlo, natural, ¿no? Sin embargo, el orden natural, como digo, refleja, así debería ser en todos los creyentes, en todos los cristianos católicos, reflejar ese encuentro, ¿no? Que uno vive en la intimidad, en la reserva, en el compiacimiento, como decir, en el complacerse mutuamente de la oración de ese creyente, ¿no? En ese ora et labora, en ese ser templo del Espíritu, en ese estar consagrado, ¿no? Consagrando tus actos cada día y toda tu persona, en ese centro de tu persona, tener vivo y palpable, ¿no? Y palpitante el corazón de Cristo, tener a Cristo en tu vida, ¿no? Entonces ahí ese encuentro con Cristo va a rezumar después y va a informar y va como decir, a dar densidad de salvación todas las demás relaciones que tú tienes a lo largo del día a día, ¿no? Con los hombres, ¿no? Con las criaturas. El hombre que cree en Dios cree también por Dios, en razón de Dios. Esto es importantísimo. Dios te da la gracia para creer. Por eso conviérteme y me convertiré. Jeremías 31, creo que es, conviérteme y me convertiré. Señor, dame la gracia de creer en ti. Porque yo creo creer por ti. O sea, tú eres el que puedes hacer que yo crea realmente en ti como tú debes ser creído. Es decir, que realmente me fíe de ti. Cuando digo fiat voluntas tua, lo diga con todo el corazón, lo diga como lo dijo la Virgen María, ¿no? Cuando tú me dices sígueme, ¿no? Como le dijiste a Mateo o como le dijiste a los apóstoles, yo esté dispuesto, Señor, lo dejo todo, dejo mi barca, dejo mis redes, dejo a mis amigos, jornaleros, familia, por seguirte, porque quiero tener esta respuesta, que tú me das esa gracia para creer en ti, para seguirte, para que sigas siendo el fin, ¿no? El término, es decir, aquello, lo más grande, el ideal de mi vida. ¿Cuál es el ideal de mi vida? Cristo, Cristo, Cristo. Solo Él es finalmente, por lo tanto, el fundamento de la fe religiosa. Solo Él, no otras cosas. No, aquí no son doctrinas, no son, es Él mismo que ha venido. Por eso dice la Iglesia, Él con su presencia y manifestación. Y después ya vienen las obras y las palabras, y los signos y los milagros. Y después ya viene su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo. Pero lo primero es que Cristo se ha hecho presente. Dios se hace presente en tu vida y se manifiesta a ti para que tú des esa respuesta convencido intelectualmente, obediente en tu voluntad y lleno de amor, lleno del amor de Cristo porque sabes que Él se ha manifestado y está siendo presente en tu vida. Y ya después te irá enseñando, como a los apóstoles, todas las verdades de la fe y te irá enseñando cómo hacer apostolado y te irá enseñando cosas maravillosas, estupendas. Pero lo primero es reconocer su presencia y darle gracias y llenarte de su amor. ¿Por qué? Porque crees por Dios. Es Dios el que ha venido a tu encuentro. Como decía San Clemente I Papa, somos el pueblo elegido, o sea, el pueblo de la elección. Dios nos ha elegido con predilección, con amor infinito y eterno, no para cargarse a los demás pueblos, ¿no? Como sería el judaísmo este radical moderno que no tiene nada de religioso, ¿no? Que es una pura ideología completamente contaminada, diabólica, sino cristianismo puro. Es decir, Dios te ha elegido para amar, ¿no? Para amar como Él nos amó y para ser como Él hizo y para ser como Él es, ¿no? Y para seguirle hasta el final así, dando este testimonio que la Iglesia siempre ha dado. Por eso siempre hay santos y mártires en todas las épocas y generaciones desde que Cristo vino. ¿Por qué? Porque Cristo sigue reproduciendo vitalmente en la carne y en la sangre de los santos su misma vida. Su misma vida. El santo, ¿a quién comulga? A Cristo, Eucaristía. El santo, ¿con quién comulga? Con Dios que le da la gracia. El santo, ¿a quién recibe y a quién enseña? A Cristo, maestro que le enseña y con el cual puede también enseñar a otros. Al final, esta es la gran verdad de la fe. Y el planteamiento clásico de los motivos de la fe, pues también no lo hemos dado, es parte de este libro que estoy siguiendo, de esta formación, pero no está aquí ahora mismo este tema abierto, pero es así, ¿no? Todos los motivos de la fe están aquí en la base. ¿Cuál es el fundamento de la fe religiosa? Por lo tanto, cree en Dios, sí, porque también por Dios creo, ¿no? Él es la razón de mi creer, ¿no? Es la razón sustancial de mi fe. Fidesque, bueno, se buscan las razones en las cuales apoyarse para creer en Dios, se las discute y se las pesa, mientras que algunos las encuentran poco convincentes, otros por el contrario las juzgan tan evidentes que su fe no es ya más que un corolario de sus convicciones racionales. ¿Vale?
Entonces aquí se buscan razones en las cuales apoyarse para creer en Dios, ¿no? Se las discute, se las pesa, ¿vale? Mientras que algunos, pues, como que unos buscan razones y razones y razones y más razones, ¿no? Y otros, sin embargo, pues las encuentran poco convincentes estas razones, y por el contrario hay otros que juzgan que son evidentes, ¿no? La fe es algo evidente, ¿no? Completamente evidente, lo cual tampoco es fe, ¿vale? Y que su fe no es más que un corolario de sus convicciones racionales, ¿no? Y una convicción ya racional y tal, y esto, bueno, hay que ver realmente, y vamos a verlo en los próximos capítulos, hablar de esto, de la relación de la fe y la razón, para realmente ver lo genuino del encuentro con lo divino, con Dios en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, y del encuentro con Dios, que se hace también experiencia vital, ¿no? Y que cómo este encuentro ilumina la razón, fortalece la voluntad, por supuesto, e ilumina el sendero de la vida, pero la convicción intelectual, la obediencia y la relación amorosa con Dios tiene que ser constante, permanente, diaria. Tiene que ser regada como el matrimonio, tiene que ser regada como la vida consagrada, la vida célibe, tiene que ser regada cada día, porque si no, esa certidumbre, esa fe, se puede evaporar directamente, incluso perder y ser completamente borrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si solo la basas en tus convicciones intelectuales, en tus razonamientos, si solo la basas en, no sé, en la dogmática, si solo la basas en, no sé. Entonces hay muchos aspectos del acto de fe que tienen que estar todos aglutinados y integralmente, vamos a decir, unidos, porque si no te puedes desviar. Esto es olvidar, por lo tanto, que la fe es una persona, que es una intencionalidad amorosa e intelectual, y que supera todos los signos que manifiestan a esta persona. Esto es impresionante, o sea, la fe es un poco lo mismo, es abundar lo mismo, pero es interesante, ¿no? Es una persona que tienes que amar con intencionalidad. Yo no soy cristiano solo porque he recibido el bautismo. El bautismo lo que me hace es entrar en relación de comunión con las tres personas divinas, y en esa cohabitación, esa filiación divina que he recibido, tengo que progresar toda la vida para tener esa relación filial con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de amistad, de adoración. Y por lo tanto es una persona a la que yo quiero seguir. No quiero seguir un sacramento, o no quiero seguir una doctrina sin más, o no quiero seguir un... No, eso viene todo después. La presencia y la manifestación, por lo tanto, de la fe primera y ordinaria, iba a decir, no sé, base, lo que da base a todo es este encuentro personal con lo divino, que muchas veces, como digo, carece de tener todas las certidumbres. Es más, la certidumbre, hemos dicho antes, que se adquiere a medida que tú vas rezando, que tú vas viviendo la fe. En cuanto dejas de vivir la fe, esa certidumbre se va, se apaga, se extingue. Por eso velad y orad para no caer en tentación. Fijaros lo que dice aquí Pascal, es impresionante, ¿no? Dice, ¿qué es el yo, no? De no carece de interés de recordar aquí la pregunta que hiciera Pascal. O quién soy yo, también se podría decir, ¿no? Pero no eres ni tu belleza física, ni tu inteligencia, ni tu carácter. O sea, tú puedes hablar de muchas cosas, de tu aspecto físico, de lo que tú piensas, de tu manera de ser, en muchos aspectos, tu carácter, tu temperamento. Tú puedes hablar de todo eso, sí, sí, pero no está el yo ahí. El yo que aglutina todas esas potencias del alma, de tu psique, vamos a decir, psique no solo a nivel mental, sino todo lo que es el alma, el espíritu, ¿no? La capacidad volitiva también, de sentimiento, de sentir y de afectarse por las cosas, es el centro de todo ello, pero más que todo ello. Dice, o sea, la persona, el yo, donde está el yo, tu identidad personal, es más que tu corporalidad, es más que tu inteligencia o tu capacidad de razonar, ¿no? Y de hecho, por eso se respeta la vida, y la vida es sagrada incluso cuando una persona se demencia, o cuando una persona no tiene la capacidad de razonar y está en un estado, vamos a decir, donde la razón no puede ser ejercida con libertad, o con todos los dinamismos o toda la potencialidad que tiene, ¿no? Y el carácter independiente, cada uno tenemos un carácter, un temperamento, una manera de ser, pero es que ahí tampoco estás tú, eso es parte de ti. Pero todo tu yo, por así decirlo, dice que es un centro, ¿no? Que aglutina todas estas dimensiones de tu persona, pero que además es más que todo ello. Imagínate esto si lo extrapolas, si haces la analogía con lo divino. O sea, en cómo es Dios. Dios te ha mostrado algo ya de su ser.
además, a través de su persona, de la segunda persona, la Santísima Trinidad de Cristo, aquí vemos el Sagrado Corazón de Jesús, te ha mostrado con su presencia y manifestación. Pero cuando te acercas a Cristo y rezas a Cristo y sigues a Cristo, depende, cada uno tiene una relación personal con Él. Y depende ya de cómo el Señor está en ti y tú en Él, en esa compenetración, en esa comunión de personas, en esa relación de esposo-esposa, en esa relación de matrimonio divino, se puede decir así, por el bautismo, por la Sagrada Eucaristía, estás comulgando con la persona divina, se puede saber, hay el grado de intensidad o el grado de crecimiento o el grado de... Eso solo Dios sabe. Y la Iglesia da certeza de fe a veces, es efectivamente cuando canoniza a una persona, diciendo esta persona ha vivido en tal grado la fe, la esperanza y la caridad, es decir, la relación estable y personal y madura con Cristo, que es canonizada. Es decir, comprendemos que aquí en ella estaba Cristo, por cómo ha pensado, por cómo ha vivido, por cómo ha desarrollado, ¿no? Pero va más allá de su cuerpo, de su inteligencia y su carácter, sino que todo eso ha sido aglutinado y configurado en su yo personal. Por eso el santo ya rezuma por todos los poros de su ser a Cristo y a Cristo, ¿no? Es el centro de todo ello, dice por lo tanto el yo, pero más que todo ello. Porque imaginaos que tu yo tiene que todavía se va a desplegar, no solo en el tiempo, mientras creces en estatura, sabiduría y gracia, sino que ese yo, te dice también la Iglesia, que hay grados de perfeccionamiento y de ascender en la gloria de Dios. O sea, cuando tú entras en la gloria de Dios, también verás a Dios en la parte que Dios quiera ser mostrado a ti o manifestarse a ti, pero es que además seguirás creciendo en gracia y en perfección. No desde el mérito, no desde el acto meritorio, pero sí desde el acto, vamos a decir, beatífico. El acto beatífico de adoración. Seguirás, porque Dios será esa eterna novedad. Tarde te amé, belleza infinita, belleza siempre antigua y siempre nueva. Esa novedad de Dios es una novedad también en la eternidad. Por lo tanto, ese yo también va a seguir desplegándose, como digo, en lo eterno de Dios. Es impresionante, ¿eh? Nuestra fe, gloriosa, por eso se llama gloriosa, porque hasta en la gloria, allí no hay nada petrificado, no hay nada estático. Hay un dinamismo siempre ascendente, siempre creciente, siempre increíble, ¿no? Que solo, ¿no? Ni ojo vio ni oído yo, pero Dios tiene reservado para los que le aman, ¿no? En esa comunicación de bienes espirituales, imagínate, con los hombres de todos los tiempos que han vivido y que ya están viviendo la gracia del banquete celestial del reino de los cielos, que ya está cada uno mostrando su árbol, su pequeño granito de mostaza ya que ha florecido, ha crecido como un árbol inmenso, ¿no? O cada uno te viene con su medida de harina y te dice, sí, esta es la levadura que yo usé, pero Cristo vino, esta es su gracia y fermentó de este modo, ¿no? Y en esa comunicación de bienes espirituales en el cielo debe ser algo impresionante. A veces a uno le dan ganas solo de ir al cielo solo para experimentar ya esto, ¿no? Saber que el alma que es inmortal disfrutará también de esa comunicación de bienes espirituales con los hermanos en Cristo Jesús. Increíble. Ver lo que Cristo ha hecho en cada uno de ellos, ¿no? En la vida de los santos. Es decir, los santos son los bautizados que han sabido responder a Dios y corresponder a su amor. Y haciendo de ese centro, de esa persona, una persona completamente cristiana, cristificada, ¿no? Por Cristo, ¿no? No lo alcanzo jamás, por lo tanto, sí, a través de todos los aspectos que emanan de él, no voy directamente al corazón de su ser, ¿no? Tengo que ir al corazón de su ser para alcanzar aquí. Por eso hemos puesto también el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y este corazón de Dios es el que a mí va a conformar y configurar el corazón del creyente. Santo Padre Benedicto XVI tantas veces hablaba de esto, ¿no? De no solo es una transfusión de sangre, ¿no? No es que solo el Señor te transfiera su sangre, te hace una transfusión el día de tu bautismo, sino que dice que te da su corazón. Él coloca su corazón en el tuyo. Imaginaros qué belleza. O sea, todo cristiano tiene ya una parte, está injertado en el corazón de Cristo. Y una parte del latido espiritual de su vida, espiritual, de su historia personal, está ya injertada en el corazón divino, en el corazón del Señor. En el centro de la persona divina hay un centro en tu persona humana en donde ya está habitando la persona divina, el centro de la persona divina que es Dios en Cristo Jesús. Impresionante. O
Solamente la palabra permite tal cosa. Y por ello la fe es del orden de la palabra y aún fuera de la creencia de la escucha de una palabra. No es un azar el que en numerosas tradiciones religiosas las figuras proféticas escuchen la inspiración divina y la comuniquen en forma de oráculos. Pero aquí matizamos, cómo no, que Cristo es el verbo, la palabra dabar eterna del Padre, que se ha hecho hombre, es decir, la presencia y la manifestación de la palabra viviente. O sea, cuando Cristo habla, está hablando Dios a los hombres en la tierra, en el tiempo, en el espacio, en la materia. Impresionante. Esta palabra se ha hecho carne en el seno de María Santísima. Y por eso esta palabra ahora la recibes, es activa, es viva, es eficaz en tu corazón, ¿no? Porque hay una palabra personal. Hay una persona que ha emitido esta palabra, proelceina, sí, la profiere, ha proferido esta palabra de forma personal, ¿no? En el mismo contexto, en tu nivel, en el nivel de los hombres, ¿no? Pues decía Cristo, ¿no? Mi gozo, mi deleite está, mi complacencia está en caminar entre los hijos de los hombres, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues esas figuras proféticas, esos libros, esas tradiciones también, donde se da una palabra, un proverbio, ¿no? Hay proverbios chinos, proverbios en el Upanishad, proverbios en todas las religiones de este mundo, pero ninguna dice que la palabra se ha hecho carne. Aquí la palabra se ha hecho carne. Entonces esa inspiración divina, esa comunicación de oráculos de profecía, ahora es Cristo mismo. Plenitud ley y sin Cristo es. Es decir, la profecía y la ley ahora se han hecho persona divina. O sea, en la persona divina, mejor dicho, o aquella profecía, aquella ley, en el Tabor Cristo lo manifiesta claramente, están hablándote de Cristo. Y por lo tanto es la profecía viviente, es la ley viviente de Dios, que en esta persona, el nuevo Moisés, ¿no? El nuevo Elías, ¿no? El nuevo Adán está siendo acogido en la persona de Cristo. Cristo acoge toda la plenitud de la revelación en su persona y en él que habita toda la plenitud de la divinidad, pues se fusiona, ¿no? En esta persona divina de forma increíble, te anonadas cuando tú esto lo piensas un poquito y lo rezas y lo oras, y dices, madre mía, cuando se proclama el Evangelio, cuando se lee la palabra de Dios, se escucha atentamente, es Cristo mismo quien me habla. Es Cristo mismo quien en ese oráculo, en esa profecía, me está diciendo a mí personalmente, es Dios mismo en Cristo Jesús que me está comunicando los bienes celestiales, ¿no? Es Dios que me está hablando. Dios me habla. Dios me está diciendo una palabra de salvación para mi vida. Impresionante. La palabra, en efecto, es el medio auténtico por el cual una persona se revela y se entrega a otra, haciéndose el otro presente como totalidad de sentido y de consentimiento. El contenido de lo dicho es secundario frente al decir mismo, es decir, porque en la palabra la persona se hace ser para otro. Él está diciendo, claro que es importante lo que se dice, cómo no, pero lo que está diciendo es que la palabra contiene la vida. Y por eso verbum caro factum est, ¿no? Y en el principio estaba la palabra y la palabra era vida y la palabra se hizo vida y acampó entre nosotros, ¿no? A esto se refiere, ¿no? La luz de la palabra encarnada, la luz de la palabra de Dios ahora es vida para ti. Es vida para ti cuando tú recibes esta palabra, ¿no? Qué maravilla. Por lo tanto, el encuentro del que estamos hablando antes tiene que ser intencional, tiene que haber una intencionalidad amorosa, ¿vale? Hay signos, hay manifestaciones dentro del yo personalísimo, del centro de tu yo, y se tiene que dar siempre en el orden de la palabra, porque la palabra, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Es como decir, en Cristo me da vida, confío en ti, Señor, Cristo es eterno, en él esperaré. Es decir, se identifica la palabra de la vida porque la palabra se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros. Verbum caro factum est. Y la liturgia católica de siempre, ¿no? Ahora en el Novus Ordo ya no se hace, pero la genuflexión, ¿no? Se hace sí cuando llega el momento de la encarnación, pero en momentos puntuales de la liturgia, ¿no? Durante el ciclo litúrgico. Pero antiguamente era todos los domingos, se hincaba la rodilla en el credo apostólico en ese momento, ¿no? Verbum caro factum est. Porque en ese momento Dios está diciendo que te ha hablado
y que se va a entregar a ti para hablarte también desde el sacrificio. En el momento de la cruz, ¿no? Cuando el Cordero silencia sus palabras, aunque también habla desde la cruz, por supuesto, pero para ofrecerse a ti como palabra sacrificada. Bueno, qué maravilla, ¿no? Cristo nos revela, Dios se revela a través de su propia palabra y se revela como palabra viviente. Como palabra viviente. Interiormente, por lo tanto, acogida esta palabra es ante todo escucha del otro. Una actitud religiosa verdadera escucha al otro, en este caso a Dios. ¿Cómo será cuando tú prestas escucha a una persona? Tienes que escucharla con todo tu corazón, está claro, si te cuenta lo que te cuente, o sea, hay que escuchar con atención, con delicadeza, con realmente sí, con amor al prójimo, ¿no? Con un amor al prójimo de dilección, de amistad, pero cómo tiene que ser la escucha de la palabra de Dios. Si realmente entendiéramos que esa palabra te da vida y te da vida eterna, ¿cómo deberíamos escuchar a Dios? ¿No? Sema, Sema Israel, Adonai Elohim. Eh, Escuchar a Dios, ¿no? ¿Cómo debería de ser si realmente, por eso es tan importante, ¿no? La lectio divina, ¿no? La oración personal, porque ahí es Dios que te habla en el centro de tu persona, para que permanezcas en Él, ¿no? Para que crezcas en Él, permaneciendo siempre más allá de lo que hace y manifiesta como centro de cualidades y de iniciativas, instituye en la palabra una relación en la que hace entrega del corazón de su ser. Qué belleza, ¿no? O sea, el Señor te entrega su corazón y el corazón de su ser. Mejor dicho, te entrega su propio corazón, que es su ser. ¿No? O el ser de su corazón, el corazón de su ser. Ahí Cristo te está tomando en brazos, te está tomando, te está enseñando, el Espíritu Santo te está santificando, te está haciendo crecer, te está educando en la fe. Análogamente, por lo tanto, la fe religiosa no se funda en los intermediarios entre Dios y los hombres. Esto hay que entenderlo porque sabemos que la mediación salvífica es fundamental. Cristo mismo se hace mediación entre Dios y los hombres, pontifex, ¿no? Mediator, se hace mediator dei, mediador entre los dioses y los hombres, entre Dios y el hombre. Pero esta mediación salvífica se entiende en el plano general, o sea, toda criatura tiene como mediación la escritura, la creación, la liturgia, todo es mediación, ¿vale? Los superiores eclesiásticos, ¿no? Todo es mediación, ¿vale? Para el hombre. Pero en cuanto a la inmediatez de su conciencia, de su corazón, de la experiencia personal que tiene con la persona divina, ahí está la oración personal, está la vida personal que uno lleva, está esa relación inmanente contigo mismo, en donde Dios se manifiesta a ti de forma personal, te da su palabra de forma personal, te da las inspiraciones personalmente para que realices el bien, la justicia, ¿no? Para que ames como Él ama. Esto es algo increíble, no hay intermediarios aquí. Ningún motivo, dice, ni racional ni afectivo la justifica, a fin de cuentas, sino que tiende a Dios mismo, escuchándole y respondiéndole en el asentimiento. Es decir, cuando yo rezo, ¿vale? La propia palabra que ha sido mediación para mí, llega un momento que descubro que no, que es Dios mismo el que me ha dado esa palabra. El Espíritu Santo, cuando se derrama en mí, estoy descubriendo que es Dios mismo en persona que se derrama en mí. Cuando yo realizo un bien por otro y veo, siento la presencia de Dios, es Dios mismo el que está actuando a través de mí, de ti y de todos los creyentes, ¿no? Entonces, aquí sí que es algo increíble, ¿no? La fe religiosa no se funda en los intermediarios entre Dios y los hombres, no sé, el pastor, el líder, el sacerdote, no, estos son intermediarios para la liturgia, intermediarios para el consejo, para el perdón de los para la sacramentaria, todo esto, ahí hay una mediación, todos los sacramentos son una mediación para alcanzar la experiencia de la gracia y recibir la gracia de Cristo. Pero en tanto y en cuanto fe religiosa, la fe, el acto de fe y el asentimiento personal que tú das es algo inmediato, es algo instantáneo, podríamos decir, interpersonal, confidencial entre tú y Dios. Entre tú y Dios, Dios y tú. Y esto es increíble. Por eso somos criaturas hechas por Dios y además elevados a la dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos habla y tú le respondes. Tú hablas a Dios y Dios te escucha. O sea, es impresionante. Se funda sobre Dios en persona de manera que el objeto de la fe y su motivo coinciden. ¿Vale? El gran motivo de la fe y el objeto, que es Dios mismo, coinciden. ¿Y dónde coinciden? En esta experiencia, en este encuentro personalísimo con Dios, ¿no? La fe, cuando por lo tanto es religiosa, cuando estás hablando a una persona, estás escuchando a una persona, estás adorando a una persona,
estás obedeciendo a una persona, estás firmemente convencido, ¿no?, de lo que te dice esa persona y quieres ponerlo en práctica, en obra. Es decir, todos los componentes que hemos dicho antes, ¿no?, que pueden, como digo, iluminar tu mente, fortalecer, como decir, forjar un mejor carácter, realizar una obediencia más plena, ¿no?, cada vez más plena a la ley de Dios, pero que sobre todo es eso, es un acto de fe que siempre se tiene que dar en el terreno o en la esfera de lo personal, de lo íntimo, en el centro de tu persona. Nuestra fenomenología de la fe, por lo tanto, como acogida y don de la palabra, que es de lo que estamos hablando ahora, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Señor, mándame a ti, quiero ir hasta donde ven, ven aquí, ¿no? Le dice Cristo a Pedro en la tempestad, ¿no? Ven, ven, ten fe, ¿no? Hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué no has creído, no? Porque, bueno, pues es en ese diálogo constante con el misterio de Cristo es donde vamos, ¿no?, viendo esto, que la acogida y el don de la palabra no intenta reducir la fe a la palabra sola, porque dejada de sí misma la palabra tan solo expresaría la ausencia del otro y la imposibilidad de establecer con él una verdadera comunicación. No, no, la palabra es para que llegues hasta donde Cristo está. Y Cristo te dice, ven conmigo, sígueme. ¿Para qué? Para estar con él. Yo quiero estar con Cristo. La experiencia es estar con Cristo. No estar, vamos a decir, con su palabra a nivel verbal, no al nivel de la adicción. No, no, es al nivel personal, existencial, ¿no? Relacional. Por eso estamos hablando desde el principio del aspecto relacional de la dimensión del acto de fe, de la actitud religiosa. Toda una presencia, por lo tanto, de vida manifiesta en múltiples signos, precede y subyace el intercambio de la palabra, confiriéndole su densidad existencial, ¿vale? Entonces, como, no sé, los novios se enamoran dos personas, comienzan a salir, comienzan a ser novios, a hacer planes juntos, a conocerse mutuamente y ahí comienzan a hablarse para conocerse y ahí entra la palabra y tal. Pero la presencia, el enamoramiento, el estar con el otro es lo que subyace, es la base de todo, ¿no? Y después ya se van a manifestar muchos signos, pero los signos lo que hacen es expresar eso, que el centro y la persona, esa vida que tú me estás dando, que yo me quiero entregar a ti y tú y siento que tú también te quieres entregar a mí, esto es esa comunión, esa interrelación, esa correlación y correspondencia de amor es la base. Ahí es donde tenemos que fijarnos, ¿no? Porque si no, solo nos quedaríamos en los signos. Yo te regalo una rosa, ya, pero la rosa es un signo de que te amo, de que te quiero, ¿no? La palabra que te digo te amo tiene que verse correspondida con el signo de mi entrega real a ti, ¿no? Con hechos, en la praxis, ¿no? En la práctica. Es preciso, por lo tanto, reintegrar nuestra fenomenología de la palabra en el movimiento que anima el conjunto de nuestro estudio y que va de la experiencia a la actitud de fe. Es decir, la experiencia siempre tiene que estar, tiene que ser completa, total, en donde toda la persona se ve involucrada y es toda la persona la que tiene que responder a la palabra, tiene que responder a esa relación personalísima con Dios, tiene que responder a la presencia de Dios y a sus manifestaciones y por lo tanto la palabra también está injertada en todo este dinamismo, ¿no? Nuestra intención en esta sección, por lo tanto, ha sido señalar la novedad que la palabra introduce en una presencia experiencial. El otro, como tal, se nombre y se manifiesta, ¿no? Se nombra y se manifiesta. Conozco al Señor, ¿no? Por eso el Señor nos ha dado su nombre. Yo soy Jesús, a quien tenéis que seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A quien seguimos a Jesucristo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? El camino. ¿Cuál es el camino? Seguir a Cristo. El camino de los cristianos, de los nazarenos, llamados los nazarenos en los primeros años, ¿no? O los del camino, ¿no? Porque están siguiendo a este, ¿no? Son discípulos de este, ¿de quién? De Cristo. Con este nombre están haciendo esa experiencia, ¿no? En la fe, según nos es ofrecida por la palabra, y recordando siempre, ¿no?, que no hay otro nombre pronunciado, ¿no?, en la tierra, ni debajo del cielo, ni sobre el cielo, que salve, ¿no? Solo Cristo, el Salvador, Jesús Cristo, ¿no? El ungido, el Salvador ungido, el que nos unge, el que nos da la gracia del Espíritu. En la fe, según nos es ofrecida por la palabra, todos los indicios, por lo tanto, de una presencia anónima pueden recibir el coeficiente de una presencia personal. Es decir, no hay nunca una presencia anónima, o no hay nunca, vamos a decir, una ausencia, ¿no? O una abstracción, o simplemente un pensamiento intelectual, una inductivo, deductivo, da igual, o sea, o una abstracción, una imaginación. No, no, estamos hablando de una palabra que se ofrece dando presencia personal. Presencia personal. Si no, no hay un acto de fe verdadero y no hay una experiencia religiosa verdadera.
Cristianismo es que Cristo vive. Y Cristo, que es el viviente, el alfa y el omega, el principio y el fin, te sigue ahora llamando por su palabra para estar con él en su presencia, en su presencia, en su presencia. Era algo que repetía muchas veces interiormente Santo Padre Pío de Pieltrelcina, ¿no? Le encantaba, ¿no? En su presencia, en tu presencia, Señor. En tu presencia realizo la liturgia, en tu presencia realizo esta caridad, en tu presencia rezo, en tu presencia vivo. Vivo en tu presencia. Tal es el momento en que la actitud está formada y personalizada y se puede hablar de experiencia religiosa cristiana en el sentido plenario del término. ¿Vale? Tal es el momento en cuando yo considero efectivamente ya que la palabra, la fe, es una palabra viva en mí, es decir, hay una presencia personal de esta palabra que me ilumina, que me inspira, que me sostiene, que me acompaña, que es la presencia de Cristo en mi día a día, pues ahí ya se puede comenzar a hablar de llegar al cristiano adulto, que es el gran objetivo, ¿no? Este ideal del que hablábamos antes, ¿no? Este tipo de ideal cristiano que decíamos anteriormente, ¿no? Hasta dónde tengo que llegar, cuál es el tipo, ¿no? Digamos aquí, de cristiano, ¿no? Al que tengo que llegar, ¿no? En mi camino de fe. Pues es este, ¿no? Cristiano que tiene esta convicción intelectual, esta obediencia en esta relación de amor, que llega a este ideal de ser, ¿no? De Cristo, de estar con Cristo, de vivir para Cristo, en una respuesta constante, diaria, a su palabra, a su invitación, a esta relación de amor, ¿no? Los intelectuales de que antes hablamos, por lo tanto, ponen adecuadamente de relieve este carácter específico de la fe. Y lo hace así, la Iglesia siempre lo ha dicho, ¿no? Un encuentro único en su género, en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús. Y esta relación es única, del cristianismo es única, del creyente, del católico, es única, es algo impresionante. No tiene nada que ver, esto diferencia radicalmente también las demás experiencias religiosas de otras religiones, ¿no? De otros caminos que están buscando lo divino, que quieren buscar la verdad de lo divino, que van por aquí y por allá, sí, pero no tienen este carácter específico de la fe religiosa en Cristo Jesús. Invocan los indicios sobre los que su fe se apoya, pero dan cuenta igualmente de la ruptura que separa a estos de la intencionalidad de la fe. Los no creyentes, por lo tanto, reprochan a la fe su ceguedad. Dice, no cabe duda que a los ojos de la razón científica la fe no es razonable, en el sentido de que no se apoya sobre la razón, aun cuando no faltan signos que avalan su razonabilidad. Pero esto, ¿será acaso antirrazonable, dice aquí los autores, por el simple hecho de depender de un orden distinto al de la razón que piensa, ¿no? La razón raciocinante? Pues de este modo, dice, el amor humano tampoco lo sería. No se puede meter el amor humano en una probeta de laboratorio. Por otra parte, la fenomenología nos ha enseñado que una cierta dosis de fe es esencial a todo juicio humano y la misma razón científica supone una fe que la precede y la subyace. Por lo tanto, no se puede sin más oponer fe y razón. O sea, esto jamás, jamás se puede oponer fe y razón. ¿Por qué? Porque son las dos alas del conocimiento y del amor. Del conocimiento y del amor. Y que Dios está usando, son los dos vehículos que Dios usa para llegar al cielo, para llegar a ese término que es el cielo, que es la visión de Dios, y para también comprender, creyendo, creer para comprender y comprender para creer, creyendo en todos los contenidos que la fe nos propone, que esta experiencia de fe nos propone. Por lo tanto, los no creyentes que lo que hacen, pues al final te acusan de ser ciego porque eres un hombre de fe, que no es fideísmo, sino es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque te reducen con una razón científica, cientificista, completamente ajena, ¿no? A la fe de la Iglesia, que es completamente racional, porque es razonable, ¿vale? Pero que supera la razón, por supuesto, porque está el don de la fe que es sobrenatural y lo que hace es informar, iluminar la propia razón. Hasta donde la razón llega, ahí entra la fe y sublima la razón, la perfecciona. Por lo tanto, nunca se va a oponer, pero desde luego tenemos que considerar estos niveles diferentes, ¿no? De conocimiento y que son complementarios y ambos son de Dios. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Dios, objeto y fundamento de la fe. El próximo día seguimos con la certidumbre por el asentimiento, profundizando estos conceptos. Y desde luego, yo me lo paso pipa, me lo paso muy bien cuando entramos en estas materias. Espero que les sea para la salud de su alma, pues de provecho, buen provecho espiritual, como decimos. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan bendiciendo y colmando de la alegría
de seguir a Jesús y a María. Paz y alegría en Jesús y María. Paz y alegría en Jesús y María. Paz y alegría en Jesús y María. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Espero que, como digo, vernos en otra ocasión y que sigamos creciendo en estatura, sabiduría y gracia ante Cristo, ante nuestro Señor, nuestro Rey soberano, principio y fin, alfa y omega de nuestro corazón. Viva Cristo Rey. Viva el corazón inmaculado de María. Hasta la próxima.